Bueno, pues vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo reaccionando a la carta abierta que ha publicado el presidente de gobierno Pedro Sánchez, donde anuncia que se dará el plazo hasta el próximo lunes 29 de abril para decidir si dimite o si continúa en el gobierno. Precisamente ayer a las 7 de la tarde el líder del Ejecutivo publicó en sus redes sociales lo que ha llamado Carta a la Ciudadanía, un documento de 4 folios en donde habla de la decisión de la justicia de llamar a juicio a su mujer Begoña Gómez, pero donde en repetidas ocasiones atiza a la derecha, a la ultraderecha, a los sectores conservadores, al PP, a Vox, a Abascal y a Feijóo. Sin embargo, el titular que deja la misiva es el apartado en el que afirma que necesita parar y reflexionar. Se pregunta si merece la pena todo esto y anuncia que cancela su agenda durante los próximos días y que el lunes 29 de abril comparecerá ante todos los medios de comunicación para dar a conocer su decisión. De momento, Pedro Sánchez no acompañará a Salvador Illa en el inicio de la campaña por las elecciones a Cataluña y tampoco estará este sábado en el comité de su partido, donde se suponía que debía ratificar a Teresa Rivera como la cabeza de lista del PSOE de cara a las elecciones europeas. Bueno, ya tenemos al farsante mayor del reino protagonizando otro golpe de efecto. Lo que pasa es que se trata de un golpe de efecto que por repetido, pues esta vez va a tener menos efecto. ¿Por qué por repetido? Pues les invito a todos ustedes a entrar en internet y a buscar la famosa intervención de Pedro Sánchez ante los diputados y senadores socialistas el 31 de mayo de 2023, justo después de convocar por sorpresa las elecciones del 23 de julio. Como saben ustedes, el 28 de mayo de 2023 se produjeron las elecciones municipales y autonómicas en las que el Partido Socialista quedó arrasado. ¿Cómo reaccionó Sánchez? Pues huyendo hacia adelante. Convocó elecciones por sorpresa y después convocó una reunión de diputados y senadores socialistas para inducir un cierre de filas que se manifestó en 8 minutos de aplausos repartidos entre varios momentos de la intervención de Sánchez, con los que los diputados socialistas pues demostraron que estaban a la búlgara, a las órdenes de su amo, de Pedro Sánchez. En aquella intervención, si se molestan ustedes en buscarla, el discurso era el mismo que el de la carta de Pedro Sánchez de ayer. Derecha y ultraderecha, derecha y ultraderecha, derecha y ultraderecha, me atacan, vierten falsedades sobre mí. Tremendo. Está calcao. Arremetió en aquel discurso del 31 de mayo de 2023. ¿Contra quién? Contra la derecha, la ultraderecha, contra los medios de comunicación. Dijo que publicaban falsedades sobre él y que iban a publicar a otras más y que pedirían su ingreso en la cárcel. Victimización. ¿Y todo para qué? Pues para inducir un cierre de filas, primero en su partido y después en los electores, para poner en marcha la que sería la estrategia del 23J, que no fue otra que resucitar la España de bloques. En este caso lo hace por las elecciones catalanas. Solo hay una diferencia de discurso entre aquel discurso del 31 de mayo de 2023 y la carta de ayer. Y es que en aquel discurso del 31 de mayo de 2023, pues él decía, he convocado elecciones porque no podemos permitirnos retroceder ni un milímetro en la conquista de derechos y libertades, bla, 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 bla. Esa parte no la he incluido en la carta de ayer. ¿Por qué? Pues porque esta vez la farsa es en 2 tiempos. Ayer publica la carta con la parte de victimización, la parte de descalificación de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación, la parte de que me están denunciando falsamente, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice, me voy a pensar si qué hago, si dimito. Y luego el lunes vendrá la segunda parte, donde dirá, por supuesto, no dimito, porque no nos podemos permitir el retroceder ni un milímetro en la conquista de derechos y libertades, Y en los dos casos, pues con un fin compartido, como ya les he dicho, que es el fin electoral. El 31 de mayo de 2023 era la jugada que daba inicio a la precampaña de las elecciones del 23J, y ahora pues es la jugada que plantea cómo desarrollar la campaña en Cataluña, donde lo que lanza el mensaje de olvidaros de si soy corrupto, olvidaros de si ha habido gente haciendo caja mientras los españoles morían a decenas de miles, olvidaros de que mi mujer está en estos momentos bajo sospecha en numerosos casos, olvidaros de todo ello. La amenaza es la derecha y la ultraderecha, y vosotros, electores catalanes, tenéis que acudir a las urnas masivamente para refrendar mi proyecto, que no es otro que el de progreso. Ante el progreso, ¿qué más da la corrupción? Ante el progreso, ¿qué más da que vayamos derivando hacia un sistema carente de libertades? Ante el progreso, ¿qué más da todo? La inseguridad, la economía, el paro, los ridículos internacionales. Nada de eso es importante. Lo importante soy yo, Pedro Sánchez. Lo importante es que yo soy el garante de ese camino hacia el progreso de los derechos y libertades. Ese es el mensaje del farsante mayor del reino. Pero, como digo, pues las farsas, cuando se repiten varias veces, dejan de tener efecto. Así que no me cabe duda de que algún efecto tendrá en sus electores, algún efecto movilizador. Pero vamos, no creo que tenga el mismo efecto que tuvo el 23J. Es importante la carta de Pedro Sánchez por un detalle que dice mucho del personaje desde el punto de vista psicológico. Les aconsejo que lean la carta. Básicamente, lo que dice es: voy a reflexionar hasta el lunes para ver si me merece la pena seguir. Observen ese me. Sánchez se va a plantear si a él, gran prócer, faro del progreso y de la libertad, si a él, que es el valladar frente a la derecha y la ultraderecha, le merece la pena seguir sacrificándose por este ingrato pueblo que no aprecia suficientemente lo que hace. Voy a plantearme si me merece la pena seguir. Traten de buscar en la carta alguna referencia a la situación de España, a la situación de los españoles. En ningún momento en la carta Sánchez se plantea si todas las acusaciones de corrupción que en estos momentos revolotean sobre su exministro Ábalos, sobre su exministro Illa, sobre su expresidente de Comunidad Autónoma y actual ministro Torres, sobre su expresidenta de Comunidad Autónoma y actual presidenta del Congreso Francina Armengol, sobre su actual ministro del Interior Marlaska, sobre su mujer, sobre él mismo. En ningún momento se plantea si todas esas sospechas de corrupción pueden causar un daño a España. La mujer del César, y con más razón el César, no solo tiene que ser honesta, sino además parecerlo. Y en estos momentos Sánchez no solo hace daño a España de manera concreta, explícita, pactando con todos aquellos cuyos intereses no coinciden con los de España, pactando con todos aquellos que odian a España, que insultan a España, que humillan a los españoles. No solo hace daño de esa manera, también hace daño desde el punto de vista de la degeneración institucional y desde el punto de vista de la imagen exterior, cuando no se da cuenta de que esta especie de marasmo de corrupción, esta especie de nube tóxica que le empieza a rodear, nos daña como país. Alguien sometido a las sospechas a las que está sometido Sánchez, hace mucho que habría dimitido en otro país, habría dejado paso a otra persona y habría pues tratado de defenderse de las acusaciones, y una vez exonerado, si es que fuera exonerado, podría plantearse volver a la política. Pero en estos momentos Sánchez tiene a personas de su
confianza que han sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y me refiero a Koldo. Ese Koldo que le acompañó en momentos fundamentales de su carrera política. Ese Koldo que custodió los avales para que Sánchez acudiera a las primarias. Ese Koldo que fue capaz de sobrevivir a Ábalos y continuó cuando Ábalos fue cambiado por Santos Cerdán. Tanta era la confianza de Sánchez en Koldo que se pulió a Ábalos, pero a Koldo le dejó. Y ese Koldo ha sido detenido, ese Koldo ha sido imputado. Y ese Koldo se ha visto que había hecho negocio, o había facilitado negocio de otros, con varios ministerios dependientes de Sánchez, con al menos 2 comunidades autónomas dependientes de Sánchez. Por tanto, no hace falta ser de derecha o ultraderecha para decir que el caso Koldo es el caso Sánchez. Y cuando en un país hay un caso Sánchez y ese país está presidido por un tal Sánchez, el tal Sánchez tiene que irse a su casa hasta que se aclare el caso Sánchez. Pero no, a Sánchez no le importa si su presencia daña a España. Él lo que va a valorar es si a él le merece la pena. ¿Le merece la pena a España, querido Sánchez? ¿Le merece la pena a los españoles tener un presidente que actúa contra los intereses de España y de los españoles? ¿Le merece la pena a las mujeres españolas tener ahora el triple de probabilidad de ser asaltadas y violadas que antes de que tú llegaras al poder? ¿Le merece la pena a los españoles pues que se dedican a las tareas del campo, o a las tareas de ganaderas o a la pesca? ¿Les merece la pena ver cómo su medio de vida es destruido? ¿Le merece la pena a los españoles la inseguridad que tus políticas migratorias han creado? ¿Le merece a los españoles la pena ver cómo España es el hazmerreír del mundo en la escena internacional? ¿Le merece la pena verte alineado con lo peor de lo peor? ¿Verte alineado con Putin a través de tus ministros putinejos? ¿Verte alineado con los terroristas de Hamás a los que el partido nazi alemán envidiaría? ¿Le merece la pena a los españoles ver cómo su presidente es excluido de los foros de decisión importantes porque nadie se fía de él, porque nadie confía en él, porque nadie quiere tener nada que ver con él, salvo, eso sí, los dictadores bananeros, los regímenes torturadores y asesinos, que esos sí que le hacen favores a Sánchez y esperan favores a cambio? Querido Sánchez, como español déjame que te diga, me importa un bledo si a ti te merece la pena o no. Tú no eres importante. Importante es España. Tú deberías ser un servidor, pero simplemente eres un ególatra que ha convertido a España en el hazmerreír, que ha hecho que todos los que odian a España medren y estén crecidos, y que encima has transformado la política en un lodazal de corrupción y en una especie de camino permanente hacia el golpe de Estado y hacia la involución democrática. No sé si a ti te merece la pena, pero desde luego España no se merece tener a alguien como tú al frente de sus destinos. Y mucha atención a lo sucedido ayer durante la sesión donde se debatía sobre el Pacto Verde en el Parlamento Europeo. Resulta que en el momento en el que el jefe de la delegación de Vox en Estrasburgo, Jorge Buxadé, tomaba la palabra para hablar sobre la Agenda 2030 y sobre el Pacto Verde, le cortan el micrófono cuando hace bolas con un folio que enseñaba el logo del Pacto Verde. Promoviendo la competencia desleal de terceros países. Nosotros sí que votamos en contra de su PAC, votamos en contra del Pacto Verde, votamos en contra de sus estrategias y de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y, por supuesto, lo vamos a derogar. Con la Agenda 2030 y con el Pacto Verde haremos... Sorry, colleague. This is not the way we proceed here, so... Thank you. Este es el momento en el que le cortan el micrófono al representante de Vox bajo la excusa de que ahí no se procede de esa manera. Por su parte, el resto de la plenaria fue marcada por los ataques del consenso socialdemócrata en contra de los partidos conservadores y de los partidos patriotas. Bueno, pues muy significativo ayer
parece que uno no puede coger un folio con el texto de parte de la Agenda 2030 y arrugarlo en la tribuna del Parlamento Europeo. Seguro que con otras cosas sí podemos arrugar lo que nos dé la gana. Pero la Agenda 2030, madre mía, es el corazón de todo lo que está pasando en estos momentos en Europa y en Occidente en general. Es el caballo de Troya que el totalitarismo externo a Occidente e interno a Occidente utiliza para cargarse nuestro bienestar, nuestra prosperidad y nuestro sistema democrático. Y por favor, no se puede tocar esa Agenda 2030. Como decía García Margallo, es el Evangelio. Está usted haciendo una bola con ese papel que contiene el Evangelio de la Agenda 2030. Bueno, pues el próximo 9 de junio tenemos los españoles la oportunidad de decirle a todos aquellos que quieren destruir Occidente lo que pensamos. Tenemos la oportunidad en las elecciones europeas. Tenemos la oportunidad de hacer una bola de papel con la Agenda 2030 y meter en las urnas las papeletas correctas. Antes de que continúen adelante en su intento de recortar nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión de nuestros representantes en la tribuna de un parlamento. Y en la información internacional, mucha atención a la noticia que nos llega desde Londres, donde varios padres de familia se manifiestan debido al cierre de las aulas ALCE en la capital del Reino Unido. Las familias afectadas por esta decisión critican la falta de voluntad por parte del Ministerio de Educación para promover la lengua y la cultura española, así como la insuficiente ayuda proporcionada a las familias migrantes para preservar su arraigo. Desde la consejería afirman que la carencia presupuestaria es de tan solo 25.000 euros, por lo cual los padres consideran que es un acto de abandono por parte del gobierno español. Las familias ya han convocado una manifestación para el próximo domingo frente a la Embajada de España en Londres. Atentos a esta noticia, que parece una noticia menor, pero no lo es. Las aulas ALCE son aulas que la administración española tiene en países extranjeros para dar 1 hora y media de clase de lengua y cultura española a los hijos de los españoles que están emigrados. Son unas aulas que tienen un coste irrisorio para la administración española, pero que hacen una labor extraordinaria de impulso de la imagen de España, del sentimiento de pertenencia de las familias españolas en el extranjero y de la lengua y la cultura españolas. Pues bien, se están cerrando esas aulas, se está reduciendo su número. Los padres afectados por esas decisiones, españoles que residen en el Reino Unido, nos están lanzando un mensaje de aviso de que con la excusa de ahorrarse 25.000 euros van a privar a los niños, a los hijos españoles allí en el Reino Unido, de la posibilidad de tener ese contacto con la lengua y la cultura de su país madre. Por 25.000 euros. En el país donde 25.000 euros debía de ser lo que robaba cada segundo la trama de las mascarillas. En el país donde a Irene Montero se le dio para su juguete que ha redundado en que las mujeres estuvieran más desprotegidas 500 millones. En ese país, por una cantidad irrisoria, se están cerrando aulas que contribuyen a la promoción de la cultura y la lengua española en el exterior. Los padres se han ofrecido a cubrir ellos el coste de alquiler de las aulas, porque esa es la excusa que les han puesto. No, es que el alquiler de estas aulas, oiga, que lo cubrimos nosotros a escote. Pues no. Y hay este domingo una manifestación convocada en Londres por parte de los padres afectados. Puede parecer una cosa menor, pero es enormemente simbólica. Tenemos a un gobierno que u odia a España y a los españoles, o está manejado por quienes odian a España y a los españoles, y todo lo que sea España o español les molesta. Por ejemplo, las aulas ALCE que se utilizan en el exterior para los hijos de españoles.
Continuamos la información internacional con la última hora desde Argentina, donde el gobierno de Javier Milei anuncia que cualquier inmigrante que cometa crímenes en Argentina será deportado inmediatamente. Estamos trabajando intensamente, ya que fue la instrucción del presidente de la Nación, con las carteras intervinientes, en que nuevamente aquellas personas extranjeras que cometan delitos en la República Argentina sean expulsadas del país inmediatamente, cosa que es una obviedad, pero que evidentemente la política no se ha encargado de ello en los últimos tiempos. Así lo afirma un portavoz del gobierno argentino que señala que como uno de los objetivos principales que se ha marcado el presidente Javier Milei, y que desde el Ejecutivo continuarán trabajando incesantemente para cumplir con lo que ellos denominan como una obviedad. Mira qué cosas hace el ultraderechista Milei en Argentina. Expulsar del país a los extranjeros que cometan delitos. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de por qué a Sánchez le molesta tanto la derecha y la ultraderecha? Pues entre otras cosas porque hacen cosas de sentido común. A ninguna persona normal nos molesta la inmigración, todo lo contrario. Bienvenidos todos los inmigrantes a contribuir a que este país salga adelante. Ahora, a los que vengan aquí a delinquir, no, ya bastante tenemos con nuestros canallas propios, como para encima importar canallas de fuera. El que cometa delitos, fuera del país, porque no merece estar aquí. Y los españoles no merecemos porque se nos llene el país de delincuentes. Y sobre todo, ¿saben quiénes menos se lo merecen? Todos los inmigrantes legales que llegan a España a trabajar, que no son delincuentes, que vienen aquí a sacar España adelante y a salir ellos mismos adelante. ¿Saben ustedes por qué? Son los que menos se lo merecen, porque es que resulta que los principales damnificados por los delitos que cometen los inmigrantes ilegales delincuentes resultan ser los inmigrantes legales que comparten con ellos barrio. Es injusto que en un país se tenga que soportar que venga nadie de fuera a delinquir. Es injusto para los que nacieron en ese país y para los que han llegado a ese país a hacerse parte del país. Así que, inmigrantes delincuentes, fuera, es lo que dice Milei. Pues, cosas de la ultraderecha, ¿no? Bueno, tenemos a Laura Fernández Cañas para que nos informe de qué trae hoy OK Diario. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, Luis. Todos los ojos puestos en la Moncloa. Pero ¿sabían que Pedro Sánchez le comunicó ayer al rey Felipe VI su decisión de tomarse un periodo de reflexión, suspendiendo por ello su agenda antes de hacer pública su carta? Fuentes de la Casa Real le han confirmado a OK Diario esta información, asegurando que el rey y el presidente de gobierno están en comunicación permanente. Y cambiando de tercio, no dejen de leer la última actualización en el caso de Pepe Lomas, el hombre condenado por defender su casa y matar al hombre que quería entrar a robar, pues resulta que ese mismo ladrón tenía una orden de expulsión de España desde el año 2020. Si quieren conocer todas las claves de esta noticia, corran a OK Diario. Hasta aquí nuestro breve resumen. Les esperamos con mucho más. Buen día. Muchas gracias, doña Laura.